y bienvenidas, ¿no? Como les decía recién, en el encuentro de la tarde de hoy nos va a estar acompañando María Clara Luchetti Pingemer, ¿sí? Ella es licenciada en Comunicación Social y en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, es magíster o mestre en Teología también por la misma universidad y doctora en Teología Sistemática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente María Clara es profesora titular del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro, comunicadora de la Cátedra Carlo María Martini y asesora especial de la Rectoría para Asuntos Teológicos y consultora de la Secretaría General del Sínodo para la Sinodalidad. Tiene experiencia en el área de la teología, con énfasis en teología sistemática, trabajando principalmente en los siguientes temas: Dios, alteridad, mujer, violencia, espiritualidad, mística contemporánea y literatura. Así que, bueno, después de esta breve presentación, los dejo sí con María Clara, que va a ser quien nos ayude a reflexionar en esta tarde acerca de esta dimensión tan importante de la sinodalidad. María Clara, muy bienvenida esta tarde y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí por segunda vez, ¿no? Dando este tema, y ya estuve aquí una vez. Y bueno, es siempre importante reflexionar sobre el sínodo que acaba de, reciente en la Iglesia, y que ahora se piensa la continuidad de ese sínodo, el acompañamiento de ese sínodo y el sueño del Papa Francisco de que toda la Iglesia sea sinodal, ¿no? Bueno, entonces yo me propongo hablar de la sinodalidad y la diferencia de género, ¿no? La sinodalidad supone, antes que cualquier otra cosa, a mi entender, el caminar conjunto de hombres y mujeres. La humanidad es hecha de hombres y mujeres y la Iglesia también. Entonces no habrá sinodalidad si no hay un caminar conjunto, una reciprocidad entre hombres y mujeres, ¿no? El camino de la sinodalidad es el camino que, según el Papa Francisco, Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y la palabra sínodo no es una palabra de ahora, que se inventó ahora, es una palabra antigua, venerada en la tradición de la Iglesia, compuesta por la preposición syn, que es con, y el sustantivo odos, camino. Indica el camino hecho por el pueblo de Dios unido. Recuerda inevitablemente cómo Jesús se presenta como camino, verdad y vida, y cómo sus seguidores fueron llamados en el principio discípulos del camino. Por lo tanto, la sinodalidad es nada más que eso, caminar juntos como Iglesia. Expresa no una consigna teórica, pero un modo de vivir y de actuar de la Iglesia, pueblo de Dios, que se manifiesta en caminar unida, reunirse en asamblea, participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia. La sinodalidad propone no solamente, como dije, una reflexión teórica sobre la Iglesia, pero una propuesta concreta de un modelo para que la misma Iglesia sea lo que debe ser, lleve a la plenitud su vocación, ¿no? De ser sinodal, de ser unida, de caminar conjuntamente, de dialogar, de escucharse uno al otro. Eso no es tan evidente, ¿no? Es una cosa que nos parece muy linda, a la cual adherimos de corazón y de mente, pero no es tan simple de ponerlo en práctica. Requiere una conversión que apunta en primer lugar a la Iglesia misma, como institución. Pero desde ahí puede alcanzar a las personas, a los grupos, las familias, las sociedades, los países y hasta el orden global, en la justicia, en la paz, en la solidaridad, en la misericordia, que son valores éticos de la humanidad y valores profundos del cristianismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo esa propuesta de sinodalidad puede ayudar a una mayor integración entre hombres y mujeres en la Iglesia. En ese esfuerzo para caminar juntos, la mujer tiene un importante papel. La sociedad occidental, muy especialmente las sociedades como la nuestra, la latinoamericana, tienen un marcado sello machista en todos los dominios: familiar, profesional, social y también eclesial. Y eso evidentemente dificulta la sinodalidad. Eso hizo que la diferencia y lo propio de la mujer fuera de alguna forma excluido de la visibilidad eclesial, o por lo menos ocultado. Y con eso se empobreció toda la Iglesia. Se empobreció la humanidad primero y se empobreció la Iglesia. Entonces vamos a recuperar un poco la historia de esa deuda pendiente con relación a la mujer en la sociedad y sobre todo en la Iglesia, y desde ahí levantar algunas pistas teológicas que esperamos que puedan contribuir para fomentar la construcción de una Iglesia más sinodal, como el Papa Francisco desea y pide. Entonces, la historia de la mujer en la Iglesia. Un gran desencuentro y unos intentos de reencuentro son. El aire fresco de la emancipación femenina en el occidente cristiano, en América Latina en particular, no sopló inicialmente desde las iglesias. Fue desde el proceso laico de secularización y al interior de luchas muy concretas y profanas: voto, salario, jornada de trabajo, sexualidad, derechos del cuerpo. Y reivindicando todo eso, la mujer fue haciendo su evasión del espacio doméstico a donde la habían confinado, del espacio privado, en lo cual se encontraba confinada, en dirección al espacio público, actuando en las estructuras sociales, participando en la política, en la producción económica, cultural, académica, todo eso, ¿no? Hoy profesiones que antes eran sobre todo de hombres, se ven con muchas mujeres, a veces más que hombres. Medicina, leyes, todo eso está lleno de mujeres, ¿no? Entonces, la emergencia, pero por otro lado, ¿no? La emergencia, entonces todo eso es la sociedad secular. La emergencia, el reconocimiento de la mujer en el mundo cristiano es más reciente. Después del Concilio Vaticano II,
donde ya había presentes en el aula conciliar 23 mujeres, como secretarias, como ayudantes, no necesariamente así como teniendo voz, como fue en el sínodo, ¿no? Pero a partir de ahí la voz femenina empezó a hacerse oír siempre más, reivindicando la ocupación de espacios adentro de la iglesia y realizándola efectivamente, sea asumiendo la coordinación de comunidades a distintos niveles, sea por el cuestionamiento de la imposibilidad de acceso al ministerio ordenado, reservado apenas a los hombres, sea por el camino de la producción de una reflexión teórica sobre la experiencia religiosa y los contenidos doctrinarios de la fe cristiana desde su perspectiva de mujer. El hecho es que hoy no es posible pensar sobre Dios, la revelación y la fe, o sea, hacer teología, sin tomar en cuenta la contribución femenina. Esa producción teológica femenina empezó en Estados Unidos y algo en Europa, pero más en Estados Unidos, con autoras importantísimas como Elizabeth Johnson, Lisa Cahill, y también en Europa, Nuria Gayol, Cettina Militello, y en América Latina fue un poco más tarde, fue en los años 80, ¿no? Pero que empezaron primeros encuentros de mujeres teólogas, ¿no? Entonces ahí estaban Elsa Tames, Ivonne Guevara, y hasta hoy Virginia Scuy y muchas otras que son conocidas, ¿no? La teología feminista de Estados Unidos postuló cuestiones sobre el lenguaje patriarcal sobre Dios. Y la teología del movimiento en América Latina tomó ese postulado para sí y también estudió y cuestionó el lenguaje patriarcal sobre Dios. Se hace una denuncia de la concepción patriarcal sobre Dios y del lenguaje que desde ahí se genera. La reflexión teológica femenina, feminista, da entonces un adiós al patriarcado, la operación mistificadora que ha atribuido valor universal al macho, olvidando la importancia no solamente de la otra mitad de la humanidad, que es la mujer, como de toda la persona en su unicidad y totalidad. Esa actitud práctica y cognitiva ha dado peso y espacio en la sucesión histórica y hermenéutica al masculino como paradigma mayor del ser humano. Entra entonces en acto, a partir del momento en que las mujeres toman el frente de la escena, una nueva hermenéutica de lo femenino, pero también en el campo teológico, de lo cual uno de los éxitos radicales fue la acusación de una orden institucional religiosa culpable de imponer a todos la ecuación: Dios es macho, entonces el macho es Dios. El lenguaje sobre Dios solo usaba nombres masculinos para llamar a Dios Señor, fuerte guerrero, padre, ¿no? Todo eso. Y todo eso la teología hecha por la mujer empezó a denunciar. El libro, así que es el manifiesto del inicio de una teología feminista, fue escrito por la estadounidense Mary Daly y se llama Más allá de Dios Padre. Es un título significativo, ¿no? Declarando la imposibilidad de una conciliación entre cristianismo y patriarcalismo y proponiendo la instauración de un nuevo lenguaje, de un nuevo simbolismo, ¿no? El padre, entre comillas, asesinado por el feminismo, es el modelo del patriarca, ¿no? Y lo asociaron a Dios mismo. Entonces ahora había que hablar de Dios, pero sin ese lenguaje y esa visión tan patriarcal y tan machista, ¿no? Eso no es bíblico incluso, no es fiel a la escritura, aunque la escritura, claro, tiene mucho más presencia de nombres masculinos para llamar a Dios, pero si vamos para los relatos de la creación, hay el relato sacerdotal y el relato yavista. En el relato yavista aparece la mujer siendo sacada de la costilla del hombre, pero en el relato sacerdotal aparece Dios creando todo lo que existe, la tierra, el cielo, los frutos, los astros, los animales, y creó al Adán. Adán es un término plural, no es el nombre, el señor Adán, no existe el señor Adán. Existe Adán, ese que es sacado del polvo, de la tierra, ¿no? Y adentro de cuyas narices Dios sopla su espíritu para que sea entonces alma viviente. Y Adán los creó en plural, dice el relato sacerdotal, Génesis 1, Ish y Shah, macho y hembra, fueron creados. Los diferentes géneros, los diferentes sexos son creados simultáneamente por el creador, ¿no? Entonces, aquí en América Latina, nosotras, las teólogas, asimilamos todas esas conquistas del hemisferio norte de una manera diferente, ¿no? Mientras que las compañeras del norte no tenían ni miedo ni empacho de hacer rupturas con la iglesia, aquí en América Latina buscamos otro camino. ¿Por qué? Porque hemos nacido, la teología femenina latinoamericana, adentro de la opción de la iglesia por los pobres y la consecuente teología de la liberación, ¿no? Entonces, las mujeres teólogas en un primer momento en América Latina se autocomprendieron como portavoces de las mujeres pobres, del medio popular. Entonces las escuchaban, estaban juntas, estábamos ahí en reuniones y hacíamos cosas juntas, escuchábamos, elaborábamos los contenidos y devolvíamos para las compañeras de los medios populares esa reflexión que hacíamos, para que ellas entonces tomaran la palabra, ¿no? Y asumieron su papel, su rol, su posición en la iglesia y en la sociedad. Entonces, las mujeres teólogas latinoamericanas se dispusieron a dialogar con autoras que habían consagrado nuevos métodos de trabajar con la Biblia, con la revelación, con el dogma, pero sobre todo intentaron seguir fielmente los pasos de esas mujeres del medio popular que descubrían
un camino para su liberación en cuanto a seres humanos y en cuanto a mujeres. No, las teólogas de América Latina tenían muy claro que no había que perder en nada la perspectiva de inclusión de los que están al margen de la sociedad y del progreso. Al revés, esa problemática seguía más que nunca desafiando e interpelando la teología. Los pobres, que eran sujetos, que son sujetos teológicos por excelencia de la teología latinoamericana de los años 70 y 80, ahora eran identificados como excluidos del todo beneficio, del progreso y bienestar, y interpelaban entonces las mujeres que se disponían a hacer teología, porque si los pobres en general son excluidos del progreso, del bienestar, adentro de ese colectivo de los pobres, las mujeres pobres son mucho más excluidas, sufren mucho más la discriminación, el peso de la pobreza. Primero porque muchas veces viven con un hombre, que es su marido, su compañero, tienen hijos de ese hombre, el hombre se va y se desentiende de su paternidad. Y esas mujeres tienen que llevar adelante su vida, que ya no es fácil, ¿no? Con la pobreza, la dificultad de trabajo, pero también todas esas jóvenes vidas que dependen de ella totalmente, ¿no? Entonces, bueno, esas mujeres son realmente protagonistas de ese nuevo estado de cosas que fue la opción de la Iglesia a partir de Medellín en 68, confirmado en Puebla en 79 y después reconfirmado en 2007 en la Asamblea de los Obispos en Aparecida, donde el jefe de redacción el jefe del comité de redacción de la Asamblea era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Bueno, entonces, las mujeres teólogas en América Latina siempre vieron como importante caminar junto con los compañeros hombres. Nunca quisieron hacer una cosa separada, ¿no? Como las estadounidenses a veces lo hicieron, ¿no? Y algunas europeas también. Pero eso no impidió que ellas fueran sintiendo que su lugar adentro de la comunidad teológica tenía que ser muy luchado, muy batallado, porque no era evidente para los teólogos hombres que las teólogas mujeres eran sus compañeras. Muchas veces éramos vistas como sus secretarias, sus ayudantes, sus alumnas, sus discípulas, pero no sus compañeras. Bueno, eso costó mucho a cambiar. Creo que hoy empieza a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué llevó a cambiar eso? Llevó a cambiar que algunas mujeres realmente se pusieron a estudiar y obtuvieron los grados académicos, los mismos grados académicos que los hombres. A veces con mejores resultados que muchos de ellos, eso hay que decir también. Bueno, después, la lucha de encontrar un espacio para enseñar, para trabajar con su teología. Entonces, cuando se abría espacios, se ocupaban los espacios. Y hoy día ya se puede ver un número considerable, todavía no es lo que debía ser, no es igualitario, pero un número considerable de teólogas mujeres componiendo el panorama teológico eclesial. Hay otras áreas también adentro de la Iglesia donde las mujeres se hicieron más presentes, ¿no? Después del Concilio Vaticano II. Toda el área ecofeminista, por ejemplo, ¿no? Que ahora en tiempos de crisis climática se hace muy importante, porque el ecofeminismo es la corriente teológica que estudia y reflexiona sobre la analogía que tiene la dominación de la mujer y la dominación de la naturaleza. Y presenta la tesis de que cuando se resuelva una, se resuelve otra. Hay mucha oposición a eso, y yo personalmente me opongo también a decir eso, porque la dominación de la mujer es milenaria, es antiquísima, ¿no? Mientras que la crisis climática es más reciente, ¿no? Es algo que se ha agravado, se ha puesto más seria en los últimos tiempos, después de la revolución industrial, sobre todo a lo largo de todo el siglo XX, y ahora en el siglo XXI estamos llegando a niveles de catástrofe verdadera, ¿no? Pero es verdad que hay una analogía entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo de la tierra, ¿no? De la creación. Entonces, con eso trabaja mucho la teología ecofeminista. El cuerpo de la tierra, si es maltratado, si es agredido, se esteriliza, ya no da los frutos. Lo vemos diariamente, ¿no? Lo vemos diariamente, los ríos poluidos, las florestas destruidas y transformadas en desierto, que ya no dan, donde ya no crecen los vegetales, las plantas, especies animales que se extinguen. Entonces, todo eso es una desertificación progresiva del cuerpo de la tierra. Lo mismo pasa con la mujer, ¿no? La mujer, para ser fecunda, para dar toda su medida, ¿no? Con todo ese maravilloso misterio que tiene en su corporeidad, tiene que ser tratada con consideración, con cariño, con justicia, ¿no? Y no con agresión. Bueno, Brasil tiene una estadística muy triste, somos el segundo país en feminicidios. México es el primero, es el campeón. Es muy triste eso, porque el feminicidio no es homicidio, es diferente. Es matar a una persona porque es mujer. Entonces se odia que ella sea mujer. No se acepta el final de la relación, no se acepta que sea lo que sea diferente, ¿no? Es no aceptar la diferencia femenina, ¿no? Entonces, la reflexión ecofeminista es muy importante hoy día también. La reflexión teológica, entonces, sobre el cuerpo sexuado de la mujer, me parece que tiene que ser siempre un tema más importante, porque me parece que es un camino quizás el más importante para llegar a un verdadero diálogo sinodal adentro de la Iglesia. A la Iglesia es un universo
donde la Iglesia Católica estamos hablando, ¿no? Porque las iglesias protestantes, bueno, los pastores son casados, las esposas están presentes, hay mujeres pastoras, mujeres obispas en muchas iglesias protestantes. Vimos la maravillosa obispo episcopal en Estados Unidos que cuestionó al recién elegido presidente Trump sobre su postura con relación a los migrantes, con relación a los homosexuales. Esa mujer chiquita, flaquita, con una voz suave, dijo las cosas más duras y más claras a ese hombre tan arrogante como es Donald Trump, ¿no? Bueno, pero en la Iglesia Católica no es así. Es un universo donde la corporeidad visible es macizamente masculina. Entonces, por eso la mujer siempre fue un elemento perturbador. Y esa perturbación se dio más que nada a causa de su corporeidad, que siendo diferente de la del hombre, expresa y señala la experiencia de Dios, la fe, el pensar sobre Dios de manera otra y propia. El cuerpo femenino es la condición de posibilidad del camino por el cual la mujer viene a ser una interpelación constante, una interpelación importante cuando se habla de espiritualidad, de teología, de vida eclesial. Pero este mismo cuerpo fue la fuente de la discriminación de la propia mujer adentro de la iglesia. ¿Por qué? Primero por la cosa del pecado, ¿no? Bueno, no hay medios de concientizar a la gente que el pecado original no es el pecado de la mujer, que Eva agarró el fruto y lo dio, lo comió primero, lo dio a Adán, entonces el pobre inocente Adán pecó también. No, no es eso. Juan Pablo II escribió una carta pastoral, Mulieris Dignitatem, diciendo eso. El pecado original no es el pecado de la mujer, es el pecado de la humanidad, pero no. Mejoran las cosas, pero poco, me parece. Todavía hay una conexión entre la mujer y la materia, la mujer y el pecado, la mujer y la seducción, ¿no? Y por eso, bueno, en todas las culturas semíticas se cubre el cuerpo de la mujer, se cubre la cara con la burka, se cubre el pelo de la mujer, porque el cuerpo de ella es un peligro. Sus mismos ciclos corporales son vistos como impureza, impuridad. En el judaísmo del tiempo de Jesús era así, y todavía eso permanece en muchas culturas que están más desarrolladas hoy. Y, por ejemplo, el judío piadoso no podía comer la comida que hacía una mujer cuando estaba en esos periodos del mes. Eso está presente en las religiones afro también. Bueno, en las ceremonias religiosas, la mujer que tiene su periodo no puede participar del ritual. Es algo muy arraigado en el inconsciente colectivo, aunque una mentalidad más moderna, más científica, más autónoma, vea que eso no procede, no es verdadero, pero la cosa está tan arraigada que da señales de vida todavía y influencia los comportamientos, las ideas y todo eso, ¿no? Lo que genera un problema grave, me parece. Un problema que es un obstáculo grave, por ejemplo, para la sinodalidad. Porque si soy discriminada porque soy menos inteligente, menos capaz, bueno, yo pruebo que soy inteligente, obtengo un grado académico alto, trabajo y demuestro capacidad de trabajo. ¿Pero qué hago con mi cuerpo? No puedo modificarlo. Mi cuerpo es mi cuerpo y es así, ¿no? El cuerpo creado por Dios, dado por Dios, con mi diferencia, que es portadora de vida. ¿Cómo voy a hacer para deshacerme de mi cuerpo? Bueno, entonces ese es un dato terrible contra el cual es muy importante luchar. Luchar, incluso desenmascarando ciertos prejuicios y ciertos obstáculos que a veces hay delante de el tratamiento que se da a la mujer, ¿no? Y el cuerpo femenino es un cuerpo abierto, abierto a la entrada del otro, y por lo tanto puede ser una importantísima vía de encuentro y diálogo, y por lo tanto de sinodalidad, de camino común, de labor conjunta, más que de discriminación y desencuentro, tal como ha sido hasta ahora. Bueno, sigo un poco por ese camino, diciendo que me parece que hay una perspectiva por la cual el cuerpo de la mujer puede ser visto teológicamente y espiritualmente, y que puede ayudar a superar esa discriminación que hay adentro de la iglesia. El cuerpo femenino es un cuerpo eucarístico, tiene una configuración eucarística. ¿Cómo? Explico un poco cómo veo eso. A través de su corporeidad, las mujeres pueden evocar y comunicar experiencias espirituales que son frecuentemente más difíciles para los varones. No estamos aquí evaluando, ¿no?, cuál es la mística más alta, más baja, no es eso. Pero hay experiencias espirituales e incluso lenguaje espiritual que son más accesibles a la mujer porque tienen su cuerpo configurado como lo tienen. Las mujeres pueden evocar, por ejemplo, la experiencia de sentirse esposa de Cristo, de vivir el matrimonio espiritual. Santa Teresa de Ávila tiene páginas bellísimas sobre eso. O la experiencia central de ser fecundada por el Espíritu de Dios, dando nuevo cuerpo al verbo hecho carne y mediando siempre de nuevo el misterio de la encarnación para dentro del mundo. Fue una mujer que nos enseñó eso, María de Nazaret. Es evidente que muchos hombres en la historia del cristianismo también vivieron experiencias parecidas. Frecuentemente son hombres que han liberado su dimensión femenina, su ánima, en su relación con Dios. Sin embargo, a pesar de que la experiencia de Dios en toda su belleza y radicalidad es ofrecida a toda humana criatura, en el cuerpo femenino hay algunos elementos más evocativos y analogías simbólicas particularmente poderosas.
Entonces, hay una dimensión de la vida cristiana en la cual las mujeres emergen como sujetos privilegiados, la identificación con el sacramento de la Eucaristía. Las precisas expresiones empleadas en la liturgia y en el lenguaje sacramental traen términos tales como transustanciación, presencia real, que significan que el cuerpo y la sangre del Señor, bajo las especies del pan y del vino, son dados al pueblo como alimento y bebida. Parece que eso se hace constitutivamente posible en el cuerpo femenino. Alimentar a otros con el propio cuerpo es la vía suprema que Dios mismo ha elegido para estar definitiva y sensiblemente presente en medio de su pueblo. El pan que partimos y compartimos, que confesamos ser el cuerpo de Jesucristo, nos refiere al grande misterio de su encarnación, muerte y resurrección. Es su persona dada en alimento, es su vida corporal hecha fuente de vida para los cristianos. Antropológicamente, las mujeres son aquellas que tienen en su corporeidad la posibilidad física de realizar esa acción eucarística. Durante todo el proceso de gestación, parturición, protección, nutrición de la nueva vida, tenemos el sacramento de la Eucaristía, que es el acto divino por excelencia, aconteciendo de nuevo y de nuevo. Algunos podrían ver aquí un llamado a proseguir con la discusión sobre el futuro del ministerio ordenado para las mujeres. No es esa mi intención. Lo que intento es decir que quizás debido a su vocación eucarística expresa corporalmente, las mujeres estén llamadas a reinventar y a recrear en el interior del pueblo de Dios una nueva manera de vivir el servicio, el ministerio, de maneras diversas. El ministerio permanente, ordenado, sigue siendo tradicionalmente masculino, como ha existido hasta ahora, pero las mujeres inventarán nuevas formas, como ya lo hacen. Bueno, es común ver en las comunidades más populares, que están en lugares, en sitios muy alejados, donde el sacerdote llega una vez al año, ¿no? O un poco más, pero no está siempre, no está todas las semanas ni todos los domingos. ¿Quién hace la celebración dominical? Son las mujeres religiosas, laicas, y muchas veces se escucha comentar, nos gusta más la misa de la hermana que la misa del cura. Bueno, hay que explicar que no es misa, para ellos es. Y están muy felices que la hermana esté ahí y que coordine la celebración de la palabra, que después compartan el pan que fue dejado consagrado por el sacerdote. En fin, las mujeres son creativas, ¿no? Y inventan muchas maneras de servir al pueblo de Dios. Entonces, el cuerpo femenino, que fue fuente de tanta sospecha y prejuicio a través de la historia, es un camino muy iluminador e inspirador para la teología sacramental durante nuestros tiempos, que son tan cambiantes, tan movedizos, que presentan nuevos paradigmas más allá de las siempre presentes cuestiones de género. En la tradición espiritual más antigua y más fuerte de la iglesia misma está presente la imagen de Dios como madre, que alimenta y nutre a sus hijos con la leche de su pecho. Bueno, entonces Dios es padre maternal, madre paternal. Ir cambiando ese lenguaje y sobre todo ese entendimiento me parece que es una cosa muy importante, ¿no? Y puede crear un ambiente siempre más propicio a una iglesia más sinodal. Bueno, entonces, ya concluyendo para que haya un tiempo para preguntas. ¿Qué me parece los frutos del sínodo? Me parece que se hizo un gran trabajo, que se hizo un real esfuerzo para cambiar la mentalidad y la autocomprensión de la iglesia, eso sin duda. Me emocionó el primer día que vi cómo estaba arreglada la sala sinodal. No con el tradicional auditorio, un montón de sillas, todo el mundo sentado, y arriba los que iban a hablar, enseñar, y aquí los que iban a aprender. No, mesas redondas, con distintas personas provenientes de distintos sectores de la iglesia. El cardenal se sentaba con el laico, con la mujer, fantástico eso. Y yo creo que ese ambiente, no basta hacer eso, no basta poner mesitas redondas, ¿no? Hay que ir más allá. Pero eso ya crea un ambiente importante. Después hay algunas palabras clave, ¿no? Que emergieron del sínodo y que creo que se van a quedar con nosotros y que hay que cuidarlas con cariño y hacerlas nuestras y emplearlas en nuestro modo de vivir nuestra eclesialidad. Una es escucha. La escucha es fundamental. Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar a los diferentes, a los que no son como yo, que no piensan como yo. Entonces hay que escuchar a las mujeres, hay que escuchar los pueblos originarios, hay que escuchar los afrodescendientes, los que tienen otra cultura, hay que escuchar las religiones orientales, hay que escuchar los jóvenes, hay que escuchar los homofectivos, los que tienen otra forma de vivir su sexualidad, hay que escucharlos. Sobre todo porque en la juventud eso se hace cada vez más presente, ¿no? Entonces, escucha. Después, el diálogo en el espíritu. Eso es muy importante porque el espíritu sopla, no solamente en aquel que está hablando en ese momento, pero sopla en el que escucha, sopla después en la conversación en el espíritu, el diálogo en el espíritu es fundamental para sentir por dónde el espíritu está queriendo conducir su iglesia. Y también después la toma de decisiones, entonces, decisiones concretas que permitan la sinodalidad irse concretando. Por otro lado, entonces, con todo eso de positivo, yo me quedé un poco decepcionada con el documento final, con respecto a las mujeres sobre todo, ¿no? Porque creo que se quitó fuerza a la cuestión cuando se tituló la sección donde se trabaja la cuestión de las mujeres como reciprocidad entre el hombre y la mujer, por Dios, ¿no? Debía tener un título donde la mujer fuera la protagonista, ¿no? Porque es ella la discriminada. Entonces, no estamos hablando, para llegar a la reciprocidad entre el hombre y la mujer hay que superar los prejuicios y los obstáculos y los pensamientos tergiversados sobre la mujer y el otro género y tal. Pero en fin,
yo creo que fueron dados pasos. Eso es un proceso que no terminó ahora, ni va a terminar tan temprano. Es un esfuerzo de muchos años, de muchos siglos, para las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que toda la cuestión climática también ayuda, porque nosotros los occidentales somos muy empedernidos en pensar la realidad jerárquicamente y pensar la realidad y la vida con el paradigma del crecimiento, del desarrollo, que ya se comprobó ser predatorio, destruidor, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma del cuidado es un paradigma donde la mujer está muy presente porque ella es la que se espera que cuide y realmente cuida de todos, de los ancianos, de los bebés, de los niños, de los jóvenes, de la casa. A la mujer siempre ha sido asignada la función de cuidar. Bueno, ya que el paradigma es del cuidado, hay que aprender un poco de las mujeres, ¿no? Y ahí se estará practicando la sinodalidad. Una iglesia donde las mujeres tengan más protagonismo, puedan imprimir más su impronta, su marca, su estilo de ser y de vivir, será una iglesia más sinodal sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vuelvo a la obispa episcopal, que me impresionó mucho, como ustedes ya constataron, ¿no? Esa mujer tenía todas las características de una mujer, era frágil, era flaquita, no gritaba, ¿no? Yo tengo la voz muy fuerte, ella no hablaba bajito, hablaba suave, pero qué fuerza, qué bonito fue ese momento, ¿no? Donde ella habló todo lo que le iba en su corazón de pastora, de creyente, de pastora, delante del presidente recién electo de su país. Sabemos cómo los estadounidenses aprecian la democracia, las elecciones, respetan todo eso, ¿no? Entonces, enfrentar eso siendo, ¿no?, esa mujer que es, ¿no?, con la fuerza del Espíritu de Dios, eso me impresionó mucho. Y, bueno, ejemplos así hay muchos, gracias a Dios, ¿no? Entonces, creo que esa reciprocidad entre hombre y mujer sería quizás uno de los primeros desafíos para construir una iglesia sinodal. La iglesia tiene que ser menos patriarcal, menos masculina, menos misógina. No es que los hombres, vamos a echar a los hombres de la iglesia, no, de ninguna manera, pero hay que tener hombres y mujeres. La teología será mucho más linda, mucho más atractiva si es hecha por hombres y mujeres. La espiritualidad será mucho más profunda, mucho más seductora, mucho más si es propuesta por hombres y mujeres, ¿no? Entonces creo que tenemos por delante como iglesia un desafío bonito, bonito y grande y fuerte. Y vamos a pedir al Espíritu que sople y a nosotros que seamos capaces de escuchar para que esa reciprocidad vaya creciendo y transformando la iglesia en una iglesia cada vez más sinodal. Muchas gracias. Entonces podemos tener unos minutos así de preguntas, de conversación. Muchas gracias, María Clara, por tu aporte y por ayudarnos a mirar desde esta clave más propiamente feminista, la cuestión de la sinodalidad, sus desafíos, ¿no? Me pareció súper potente ese inciso explícitamente teológico sobre el cuerpo eucarístico de la mujer, ¿no?, como fundamento de la novedad, de los servicios posibles en la iglesia, de presencia nueva, de maneras nuevas de servir al pueblo de Dios a partir de esa comprensión, ¿no?, para desmontar una lógica y una mirada sobre el cuerpo femenino y poder descubrir estos otros vínculos que la unen, ¿no?, a la potencia creadora y maternal de Dios, ¿no? Así que gracias particularmente por eso. Como les dijimos, nosotros hoy vamos a tener un encuentro un poquito más breve, pero no queríamos, por eso, dejar de dar algún pequeño espacio para alguna resonancia, alguna pregunta, algún aspecto sobre el que quisieran a lo mejor volver y subrayar una intuición con la que se hayan quedado, que nos ayude a todos a quedarnos resonando con lo que María Clara nos ha compartido, ¿no? Así que, bueno, abrimos ahí el espacio y el tiempo para que eso se dé, si es que en ustedes está a la disposición. Basta con abrir el micrófono, con levantar la mano y vamos dando la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto escucharla. Qué liberador escucharla. ¿Qué lectura recomendaría como para ampliar este tema? Obviamente de una autora. Sí, bueno, hay muchos. Por ejemplo, ustedes en Argentina tienen una gran teóloga, se llama Virginia Ascuy, ¿no? Ella tiene varios libros publicados. Incluso escribió uno sobre María, es decir, organizó, porque son varios textos. Hay textos de ella, pero también de otras. Se llama Marialogía. Es muy interesante. Después hay una teóloga estadounidense que me parece fantástica. Para mí es la mejor del mundo hoy día, ¿no? Elizabeth Johnson. Ella tiene un libro sobre la búsqueda del Dios vivo, donde cada capítulo es sobre los nuevos caminos para buscar a Dios y decir a Dios. Entonces, trabaja con el feminismo, evidentemente, con la cuestión ecológica, con la cuestión racial, en Estados Unidos es gravísima, ¿no? Con la cuestión de la cultura. Es muy bueno, excelente el libro. Está publicado por Salterre en español, ¿no? Por Salterre y sí, yo creo que el título es ese, Caminos para la búsqueda del Dios vivo. Y bueno, Ivonne Guevara, mi conterránea Ivonne Guevara, tiene también muchas cosas escritas, ¿no? Tiene un libro llamado Teología Ecofeminista, que es muy, muy lindo, muy bueno.
y otros. Tiene una antropología filosófica feminista. En fin, tiene muchísimos, y casi todos creo que están traducidos al castellano. Él escribe originalmente en portugués, pero casi todos están traducidos al castellano, ¿no? Bueno, y hay artículos abundantemente. ¿Tú eres de qué ciudad? ¿De Buenos Aires? Yo soy de la ciudad de Córdoba, de Argentina, y soy licenciada en cine y televisión. En realidad nada de filosofía ni de teología. Pero bueno, me ha encantado siempre leer a Teresa de Jesús, a Catalina de Siena, y después Edith Stein. Sí. Y bueno, qué sé yo, me he hecho siempre esa pregunta, por si había alguna, a ver, en cuestión del cuerpo, ¿será diferente el cerebro femenino del masculino de manera tal que produzca un pensamiento diferente o no? Y esta otra mirada que sí, que siempre y soy hipercatólica apostólica romana, no me quiero ir de la iglesia. Claro. No queremos ir. No, obviamente. Entonces, bueno, por eso muy contenta de lo de hoy. Qué bueno. Bueno, ahí en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, hay buenos profesores. Profesoras no conozco tantas, conozco profesores, ¿no? Dani López y otros que son. Dani López trabaja con literatura, entonces es una persona muy sensible también y tiene muchas cosas escritas. Tú dijiste que eres de televisión, radio, no eres sí, cine y televisión. Sí, nosotros en Argentina tenemos cineastas muy potentes también. Excelentes, me encanta el cine argentino. Yo creo que he visto todas las películas argentinas, me encanta. No, y también escritoras muy potentes, muy excelentes también, muy buenas. Pero la iglesia, bueno, ahora han canonizado a Mamá Antula. Yo recibí de una amiga querida argentina, me mandó por correo, no sé cómo llegó, porque a veces no llega ese libro sobre Mamá Antula. Se llama La expulsión no fue ausencia. Mamá Antula, beata de la Compañía de Jesús. La autora se llama Alicia Fraschina. Y la editorial Prohistoria. Estoy ansiosa para tener un tiempo para leerlo. Porque, sí. Muchísimas gracias, Paula. Le vamos a dar la palabra a María Florencia, que también, junto con Ignacio, han levantado la mano para poder sumar acá su palabra. Adelante, Florencia. ¿Sí? ¿Dónde está Florencia? Florencia, ahí está, arriba. A ver qué sucede con tu micrófono. Vamos a mirar un segundito. No consigue abrirlo. No, vamos a mirar un poquito si acá hay algo en la configuración que... Bueno, está Ignacio también, pero vamos a ver. El problema es mío, dice Flor. A ver, vamos a ver si se logra algo a partir de los comandos generales. ¿Por qué no escriben en el chat? Ahí yo puedo leer. Flor, si querés poner aunque